Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si podemos disminuir, por favor, la música, gracias. Hermanos queridos, vamos a acercarnos a uno de los grandes dones que Dios le ha regalado a su iglesia. Es la persona de San Agustín. Y concretamente queremos llegar a una obra suya que sirve de magnífico testimonio de lo que sucedió en el siglo V, cuando se precipitó la caída del Imperio Romano de Occidente. Nuestro propósito con estas reflexiones es hacer un paralelo entre lo que sucedió en aquella época y lo que está sucediendo en nuestra época, que también tiene algunas señales incluso preocupantes de decadencia. San Agustín es una figura simplemente colosal. Él vivió entre el año 354 y el año 430. Hemos mencionado varias veces la importancia del siglo IV para la historia del Imperio Romano, para el desarrollo del pensamiento cristiano también. El siglo IV tiene dos grandes concilios, el concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, que son fundamentales para la elaboración, para la exposición de la fe cristiana. Así que Agustín es al mismo tiempo testigo de algunas de las más grandes herejías, de los grandes teólogos de ese siglo y también de todos los acontecimientos políticos que sucedieron y que él vivió de un modo muy personal. La herencia de San Agustín es simplemente incalculable. Si ustedes miran la liturgia de las horas, por ejemplo, nuestro libro oficial de oración en la Iglesia Católica, ustedes van al índice, tomen la edición de 4 tomos que utilizamos en Colombia, ustedes miran el índice del oficio de lecturas, la mayor parte de las lecturas del oficio son de San Agustín. El segundo autor es también del siglo IV, es San Gregorio Nacianceno. Eso muestra el impacto de Agustín. Él murió en el 430 y se convirtió algo así como en el maestro universal de la Iglesia, únicamente superado después por Santo Tomás, pero para llegar al auge de Santo Tomás hay que visitar el siglo XVI, el siglo XVI. O sea que durante 1000 años puede decirse que San Agustín fue el mayor maestro que tuvo la Iglesia en todas partes. Agustín nació en el año 354, ya dije, en una población llamada Tagaste, que pertenecía al Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano tenía toda esa parte del norte de África y por consiguiente la cultura que conoció Agustín era la cultura romana en todo sentido, en la lengua latina, en los autores que se estudiaban, en el modo de administración política, etc. Es decir que se puede decir que Agustín pertenece plenamente a la civilización romana y lo que va a presenciar Agustín es precisamente el colapso de esa civilización. Como ya hemos anunciado en otro momento, lo maravilloso de la obra de Agustín es que él descubre que así como se derrumba la ciudad terrena, hay otra ciudad que es la ciudad de Dios, que es imposible de derrotar y que va edificándose a lo largo de los siglos hasta llegar a la plenitud del reino de los cielos. Pero vamos poco a poco, empezamos recordando algunos datos de cronología. Nace en el año 354 en Tagaste, estudió gramática en la población de Madaura y después retórica en Cartago. Para nosotros puede sonar un poco raro esto de gramática y de retórica, no son materias que uno diga que se estudian hoy. Claro, esa es otra civilización distinta de la nuestra.
Pero puede decirse que los retóricos, que estudiar retórica era como entrar en una escuela de liderazgo. Los retóricos, los oradores, eran las personas que tenían mayor impacto público. Hay un cierto parecido entre los oradores y retóricos de aquellos siglos antiguos y lo que hoy pueden ser, por ejemplo, los influencers. Es una comparación que suena extraña, pero que es así. Es decir, personas que tenían un gran impacto social por su capacidad comunicativa. Y ciertamente en Agustín, desde muy tempranos años, brilla exactamente eso. Una gran capacidad comunicativa que agrupa muchas cualidades. Una inteligencia penetrante, una memoria magnífica y unos dotes de persuasión que son realmente asombrosos. De hecho, en aquella época los retóricos ejercían una labor también de abogados y, según consta en algunas biografías, pues Agustín defendió a algunas personas o hizo lo que hoy llamaríamos una labor de abogado con sus dotes oratorias. Eso tuvo que ver también con su conversión. Hay muy buenas películas, hay muy buenos especiales y documentales sobre Agustín que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube. Realmente vale la pena asomarse a la vida de este hombre porque es una vida llena de drama, pero también llena de luz y donde finalmente triunfa la gracia. Agustín, siendo apenas un jovencito, se aficiona a la filosofía gracias a las obras, particularmente una obra llamada Hortensio, de un escritor latino del siglo I a.C. llamado Cicerón. El Hortensio de Cicerón marca a Agustín como el comienzo de su interés por la filosofía. Y desde ahí hay toda una búsqueda de la verdad. Las palabras fundamentales, los grandes anhelos del corazón de San Agustín son la verdad, la belleza, la amistad y la felicidad. Esas 4 palabras, que yo creo que son muy universales, están claramente en el corazón y en la búsqueda de Agustín. Las repito: la verdad, la belleza, la amistad y la felicidad. Esas 4 palabras son muy importantes y podemos decir que esas 4 palabras reflejan como lo más alto, lo más bello del alma de Agustín. Pero así como tenía esa búsqueda de la verdad, la belleza, la amistad y la felicidad, al mismo tiempo tenía otras búsquedas que eran completamente terrenales, mundanas y sensuales. Entonces el placer de los sentidos, muy especialmente el placer sexual, le domina. La vanidad es algo muy importante para él en esos primeros años. Y además de eso, tiene una cierta fascinación por el poder, sobre todo el poder de influir en otras personas. Entonces, en Agustín hay desde el principio como una especie de tensión entre unos llamados muy fuertes del bien y otros llamados bastante fuertes hacia el pecado y hacia lo mundano. Y por eso su corazón está marcado por un drama. ¿Cuáles eran entonces? Repasemos las 4 tendencias fuertes hacia el bien. Pues la verdad, la belleza, la amistad y la felicidad. Y luego las tendencias que lo llamaban, que lo atraían, que lo amarraban al pecado. Pues está la sensualidad o la lujuria, podríamos decir, pero dejémoslo en sensualidad. La sensualidad, la vanidad y el poder. Sobre todo ese poder, el poder de influir. Como él sufre esa tensión interior, muy pronto en su corazón aparece claramente el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hacemos cosas que no queremos hacer? ¿Por qué somos capaces de traicionar? Cuando él hizo sus estudios de retórica, cuando él hace sus estudios de retórica en Cartago, uno de sus maestros que impactó mucho en él, le hablaba mucho sobre la fuerza de la persuasión. Y en ese momento Agustín le pregunta a su maestro
le pregunta, bueno, pero ¿dónde queda la verdad aquí? Y la respuesta del maestro es, la verdad es lo que tú quieres que sea verdad. Es decir, que si tú logras imponer una posición sobre las otras personas, esa es la verdad. Y así funciona el derecho. Si tú tienes la suficiente capacidad para convencer a las personas, esa es la verdad para ellos, ya está. Por supuesto, esta es una noción pobrísima y una noción sucia de verdad, y esto le impacta mucho a Agustín. ¿Por qué suceden injusticias? ¿Por qué esas injusticias se imponen? El problema del mal es algo que le atormenta, y parece que ahí es donde él, buscando, todo esto sucede en el norte de África, en las poblaciones que he dicho, Tagaste, Madaura, Cartago. Ahí es cuando él empieza a aficionarse a la filosofía y se vuelve muy cercano a un grupo, a un movimiento filosófico religioso que se llama el maniqueísmo. El fundador del maniqueísmo es un hombre llamado Manés. Y la postura fundamental del maniqueísmo es muy fácil de explicar y al principio puede parecer incluso lógica. La idea es que en el mundo, en la realidad, nosotros decimos en el universo hay dos principios. Hay un principio del bien y hay un principio del mal. El principio del bien es espiritual, intelectual, y el principio del mal es material y es corporal. Algo así como que hubiera dos dioses, por así decirlo. Hay un Dios bueno, que es el que ha creado el alma, el intelecto, el espíritu, y es el que nos llama hacia la verdad. Y hay otro Dios malo, perverso, nosotros lo llamaríamos un demonio, que es el que ha hecho el cuerpo, y es el que ha hecho la materia. Y ese terreno de combate, el terreno de combate entre el bien y el mal, es precisamente el corazón humano. Esta explicación, relativamente simple, relativamente fácil de exponer, convence a Agustín y entonces él abraza el maniqueísmo. Hay que tener en cuenta que Agustín no fue bautizado de niño, se opuso a su bautismo el papá, que se llamaba Patricio, la mamá sabemos que se llamaba Mónica. Mónica era una mujer muy piadosa, sabemos que es de hecho santa de la Iglesia Católica. El papá era un hombre, digamos, recto, honorable, pero no era un hombre bautizado. Y él, el papá Patricio, no estaba de acuerdo con el bautismo de los niños. La razón por la que Patricio no quería que el niño fuera bautizado es porque en aquella época no estaba tan claro el tema del sacramento de la confesión. Y el arrepentimiento de los pecados era una cosa muy complicada. Muchas veces el único que daba la absolución era el obispo. Las confesiones eran prácticamente públicas y había que hacer muchísima penitencia. Entonces mucha gente lo que hacía era aplazar el bautismo y cuando ya estaban prácticamente en las últimas, ahí se bautizaban. Como quien dice, ya de aquí ya no voy a cometer gran pecado, ya entonces más bien ahora sí me bautizo y me muero y me voy para el cielo. Esa era la idea que tenían. De hecho, Patricio sí se bautizó. El papá se bautizó, pero se bautizó ya cercano a la muerte. Por eso Patricio no estaba de acuerdo con que Agustín se bautizara. Y Agustín vive todo este drama sin la gracia del bautismo. Luego el mismo Agustín se va a oponer completamente a que se aplace el bautismo. Y Agustín va a ser uno de los primeros predicadores en decir, hay que bautizar a los niños. Está hablando desde su propia experiencia. Entonces, Agustín entra en los caminos del maniqueísmo. Le parece que la búsqueda de los maniqueos es una búsqueda honorable, porque finalmente de lo que se trata es de ser cada vez más espirituales, de ser cada vez más, llamémoslo así, testigos del triunfo del bien. Esa búsqueda de los maniqueos atrapa completamente el corazón de Agustín y él quiere encontrar en el maniqueísmo una manera de vencer el mal, que no era un mal abstracto, sino que era el mal que él mismo conocía, porque él mismo se sentía muchas veces prisionero de las cosas que ya he dicho, es decir, muchísima lujuria, muchísima vanidad y idolatría del poder. Ese amor de Agustín por el maniqueísmo, sin embargo, va encontrando
dificultades, porque claro, tratándose de una persona absolutamente genial, con una capacidad, hoy diríamos, con un cociente intelectual altísimo, pues él era capaz de hacer preguntas y capaz de ser supremamente crítico de todo, incluyendo el maniqueísmo en el que en ese momento se encontraba. Entonces él empezó a hacer preguntas sobre muchas cosas del maniqueísmo. Le voy a dar un ejemplo del tipo de preguntas. Usted dice que la materia es mala y que el cuerpo es malo y que todo lo material tiene origen en una especie de Dios perverso. Usted dice eso. Pero ahora viene este punto. Supongamos que usted se encuentra con una persona que está prácticamente muriéndose de hambre, está pasando pésimamente. Y a esa persona usted le da algo de alimento. Usted le ayuda para que no muera. ¿Usted qué le ha dado a esa persona para que viva? Le ha dado alimento, pero el alimento es material. Entonces, si la materia es perversa y usted le da materia, o sea, le da alimento a una persona que está sufriendo terriblemente de hambre y que no puede sobrevivir y que está sufriendo por ver a su familia que también está muriéndose de hambre, y usted le da algo material, y eso material les rescata la vida, entonces ¿qué? ¿Usted les dio veneno porque les dio algo material? Ese era el tipo de preguntas que Agustín podía hacerse frente al maniqueísmo. Entonces Agustín empieza a darse cuenta que el maniqueísmo no funciona del todo bien. Además hay otro problema, y es que cada uno de nosotros pues proviene de una relación sexual. Entonces, pues mi papá y mi mamá tuvieron intimidad y de ahí vine yo. Entonces, si yo vengo del sexo, entonces mi cuerpo es perverso, entonces yo tengo que odiar mi cuerpo. Entonces yo tengo en cierto sentido que odiarme, o ¿cómo odio mi cuerpo sin odiarme? Es ese tipo de preguntas las que Agustín empieza a hacerse. Los maniqueos tenían una estructura jerárquica parecida a la de la iglesia, y ellos tenían también sus propios obispos, que eran algo así como sus líderes principales. En aquella época de Agustín había obispos no solamente católicos, sino que había obispos arrianos, había obispos maniqueos. Estos obispos maniqueos, hay que aclarar que no venían del cristianismo, sino que tenían su propia organización. Había obispos donatistas, hay una herejía que se llama el donatismo, que usted la puede consultar fácilmente. Es decir, era un mundo bastante complejo. Entonces llegó un obispo maniqueo allá a la región del norte de África, no sé dónde se entrevistaron, si fue en Tagaste, en Madaura, en Cartago, en una de esas poblaciones. Y entonces Agustín dijo, bueno, pues aquí sí me voy a encontrar con el duro, con el verdadero líder de este asunto. Y Agustín tuvo una larga conversación con este obispo y quedó profundamente decepcionado porque se dio cuenta que ni siquiera los líderes de los maniqueos tenían las cosas claras. Además había otro problema, y es que ellos hablaban muy mal de las cosas materiales, pero muchos de ellos eran amigos del dinero. Entonces decía él, bueno, pero espérate, se supone que lo material es malo, pero a esta gente le encanta el dinero, entonces ¿en qué quedamos? A pesar de esas situaciones, hacia el año 384, o sea, cuando tenía ya unos 30 años de edad, él va al corazón del Imperio Romano. Entonces llega a la ciudad de Roma, todavía siendo maniqueo, y con amigos maniqueos llega a la ciudad de Milán para ser un profesor de retórica. Él intentó enseñar retórica en Roma, que hubiera sido como su gran sueño. Acuérdate que él era muy vanidoso, Roma es el corazón y la capital del mundo, entonces enseñar retórica en Roma significa estar en el top. Pero no le fue bien en Roma cuando llegó allá a enseñar. Entonces, con la influencia de un amigo suyo que también era maniqueo, él llegó a Milán, a la ciudad de Milán, para ser profesor de retórica en Milán. Acuérdate que ser profesor de retórica era enseñarle a la gente a ser líder, a tener poder, a poder influir en muchas cosas, desde las cortes legales hasta el comercio y muchas otras cosas. Entonces él llega allá a Milán y ahí le aguardaban varias sorpresas. Entre otras, la más importante, por supuesto, conocer al gran obispo Ambrosio. En Ambrosio, Agustín encontró a alguien de su propia talla. Encontró a alguien que también era supremamente inteligente, que predicaba muy bien, que tenía un talento enorme,
Pero tenía algo que Agustín no tenía, y es una coherencia de vida importante. Para que nos hagamos una idea del valor, del impacto de Ambrosio dentro de la Iglesia Católica, recordemos que existe en la Iglesia el rito ambrosiano. Si usted va a Milán, usted se encuentra con que ellos tienen sus propios leccionarios. Las lecturas que ellos hacen en la misa siguen un orden propio. Tienen himnos que fueron compuestos por San Ambrosio, es decir, himnos que tienen 1600 años, se cantan y se utilizan hoy en la arquidiócesis de Milán. Milán ha sido importantísima en la Iglesia Católica. Otro personaje que también fue arzobispo de Milán muchos siglos después, es decir, en el siglo XVI, es San Carlos Borromeo. Y otro personaje también muy importante relacionado con Milán es San Pablo VI. El cardenal Carlo María Martini, que ha dejado escritos bíblicos muy buenos, también ha tenido algunos cuestionamientos en otro sentido. Carlo María Martini, jesuita, también fue arzobispo de Milán. O sea que Milán es una sede importantísima. Agustín llega allá, empieza a escuchar a Ambrosio, pero al mismo tiempo sigue ligado a sus pecados, sigue ligado al tema de mujeres, básicamente, a una vida sensual. Al mismo tiempo, pues también cultiva el don de la amistad. Ya dijimos que la amistad era algo muy importante para él. En la ciudad de Milán le alcanza, se llega también a Milán, Mónica, la mamá. Allá llega Mónica y de ahí se cuenta la famosa anécdota cuando esta mujer, absolutamente devastada porque no ve ningún progreso de conversión en su hijo, habla con Ambrosio y se cuenta que Ambrosio le dice a Mónica: tú le has hablado mucho a Agustín sobre Dios, ahora háblale mucho a Dios sobre Agustín. Y Mónica se concentra en esa oración. Hay un sacerdote que después llegó a ser obispo también de Milán, el sacerdote se llamaba Simpliciano. Este sacerdote le hizo mucho bien a Agustín, porque según entiendo yo, es la primera persona de la Iglesia Católica con la que Agustín abre completamente su corazón y presenta toda su vida. Y todos sabemos el bien que eso le hace a uno. Diríamos que eso es como una confesión general, pero no era una confesión general porque Agustín todavía no estaba bautizado. En todo caso, los diálogos con este magnífico sacerdote de nombre Simpliciano y las predicaciones y el testimonio de Ambrosio fueron haciendo un gran impacto en él. Dijimos que llegó a Milán en el 384, en el año 386 tiene la famosa crisis de llanto. Es el momento en el que este hombre se quiebra, año 386. Él cuenta en el libro de las Confesiones esa experiencia. En esencia lo que sucede es que él estaba en una especie de jardín, eran como varias casas y había varios jardines, y entonces él estaba ahí y oyó una voz de un niño que decía: toma, lee. Eso en latín se dice tolle, lege. Agustín manifiesta en el libro de las Confesiones su extrañeza por esa voz infantil, porque en lo que él conocía, recuérdate que él conocía muy bien la cultura romana, la civilización romana, él dice: yo no conozco ningún juego infantil que utilizara esas palabras, toma, lee. O sea, ¿eso de dónde venía? Y era un niño que estaba como cantando, como si estuviera jugando con esas palabras, toma y lee. Y entonces esas palabras tienen un impacto muy grande en él, porque él se pregunta qué es lo que tiene que leer, porque él siente que esas palabras son como para él. Y entonces abre la Biblia, una Biblia que él había despreciado años atrás, porque 10 años atrás, cuando él tenía como unos 19 años, la mamá le había dado una Biblia y Agustín había despreciado la Biblia y había dicho que la Biblia estaba mal escrita, que Cicerón escribía mejor que la Biblia, así que muchas gracias, pero no me interesa la Biblia. Hay que reconocer que la pobre Mónica sufrió de una manera absolutamente cruel. Pero aquí es él el que toma la Biblia, movido por esa voz de ese niño. Hasta donde yo entiendo, él nunca vio al niño.
Por eso hay todo tipo de leyendas. Algunos dicen que incluso fue como una voz del cielo, como una especie de ángel que le habló. Él abre la Biblia, capítulo 12 de la carta a los Romanos, eso lo cuenta Agustín, y en ese capítulo 12 aparecen las siguientes palabras que fue donde se posaron los ojos de San Agustín. Las palabras son: ya no más borrachera, ya no más vicio, ya no más pecado. Él sintió que esas palabras eran como una flecha disparada a su corazón, entra en un profundo llanto y, movido por esa experiencia de gracia, renuncia por primera vez, cuando tenía 32 años de edad, renuncia a esas relaciones que él tenía. Tenía en ese momento una concubina y había otra mujer con la que se supone que se iba a casar. O sea, su vida realmente era muy desordenada en ese aspecto. Entonces él renuncia a esas mujeres y toma seriamente el propósito de una vida nueva. Al año siguiente, año 387, recibe el bautismo de manos del obispo Ambrosio. Se retira a una región llamada Casiciaco con su mamá Mónica y con varios amigos que fueron incondicionales de él, y con un hijo que ya tenía. Ese hijo se llamaba Adeodato. Bueno, todavía hay dudas de si el niño realmente o el hijo se llamaba realmente así o no, porque la expresión Adeodato lo que significa es dado por Dios. Entonces, ¿ese era un nombre real o es una manera de llamar a ese hijo? El hecho es que así se le llama siempre, Adeodato. Adeodato, el hijo, estaba ahí, estaban algunos amigos, entre los cuales hay que destacar a uno que después llegaría a ser obispo, llamado Alipio. Alipio fue gran amigo de Agustín toda la vida. Alipio, pasando el tiempo, llegaría a ser obispo de la ciudad de Tagaste, y Agustín llegaría a ser obispo de Hipona. En el año 391, o sea, con 4 años de bautizado, es ordenado sacerdote por el obispo Valerio. Había fundado primero un monasterio, había vuelto a África y había fundado un monasterio en Tagaste. Funda un segundo monasterio en Hipona, donde era obispo Valerio. En el 395 es ordenado obispo él mismo, o sea que en ese momento, hagamos cuenta, si fue bautizado en el 387, tenía 8 años de bautizado y tenía, a ver cuántos, tenía 4 años de sacerdote cuando fue ordenado obispo. En el 396 asume la diócesis de Hipona, donde va a permanecer el resto de su vida. Participó en varios concilios de Cartago. Cartago era una ciudad importantísima para la fe cristiana. Usted puede recordar que otro de los santos relacionado con Cartago fue San Cipriano. Fue obispo de Cartago un poco más de un siglo antes, en el año 250 y tanto murió San Cipriano. En el año 410, entonces ya se dedica Agustín a predicar y a escribir. Hay muy buenos sitios en internet. Usted puede conseguir todas las obras de San Agustín en su original latino, en italiano, en inglés, en español. Hay muy buenos materiales de San Agustín en internet. Él ya es obispo en Hipona cuando en el año 410 llegan las noticias devastadoras, las noticias trágicas de la caída de la ciudad de Roma. Como ya lo habíamos mencionado en la predicación anterior, cae la ciudad de Roma en el año 410 bajo la presión de un líder de los godos, de los visigodos, llamado Alarico. Alarico, llamado Alarico I, en el año 410 entra a Roma, saquea Roma, incendia Roma. Ahora usted piense lo que eso significaba para Agustín. En el año 413, todavía bajo el impacto de la destrucción de Roma, aunque como ya hemos comentado, el Papa siguió ahí en Roma, el Papa no se fue de Roma. En el año 413 él empieza a escribir su obra La ciudad de Dios,
y termina de escribirla 13 años después, en el año 426. La muerte de él, ya dijimos, fue en el año 430. Muere en el año 430 con 75 años de edad, lleno de sentimientos de humildad, de arrepentimiento y de gratitud. Cuentan las biografías que de las últimas decisiones que él tomó fue pedir que le escribieran con letra grande, que se parece a esta pantalla, con letra grande le escribieran los llamados 7 salmos penitenciales. Hay 7 salmos del total de los 150 salmos que son considerados salmos penitenciales porque abundan en sentimientos de contrición ante Dios. El más conocido de ellos, por supuesto, es el Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito. Ese es el Salmo 51. Entonces Agustín, ya estando en su lecho de muerte, quedando pocas semanas de vida, él pidió que le escribieran esos salmos en letra grande para poder leerlos y dedicó los últimos meses o semanas de su vida sobre todo a cultivar esos sentimientos de arrepentimiento y de humildad. Muere entonces en el año 430. Sabemos que su fiesta litúrgica pues es precisamente el 28 de agosto. Ahora hablemos de la Ciudad de Dios. Dijimos que esa obra la empieza a escribir Agustín en el año 413, termina de escribirla en el 430. Como dato interesante para los amigos de la historia, un año después, en el 431, vamos a tener, obviamente ya Agustín fallecido, en el 431 vamos a tener el concilio de Éfeso, que es importantísimo en la historia de la Iglesia, porque es el concilio que declara a María como Madre de Dios, como Theotokos. Theotokos literalmente quiere decir la que pare a Dios, la que ha dado a luz a Dios. Eso es en el 431. El gran protagonista del concilio de Éfeso es otro santo, pero también de África, de la ciudad de Alejandría, San Cirilo de Alejandría, año 431. 10 años después vamos a tener el concilio de Calcedonia, que es en el que tiene su protagonismo San León Magno, aunque León Magno no estuvo físicamente presente en Calcedonia, pero se hizo presente a través de ese documento que uno tiene que leer por lo menos alguna vez en la vida y que se llama la Carta a Flaviano. Recuerde que Flaviano era el obispo de Constantinopla, León era obispo de Roma. Recuerde también que en el 455, Genserico, que ya lo habíamos mencionado, vuelve a invadir a Roma, pero ya no la incendia, sino únicamente la saquea. Finalmente, en el año 476, Odoacro acaba, destituye a Rómulo Augusto, y entonces ahí se acaba completamente el Imperio Romano de Occidente. El desconcierto que provocó la entrada de los bárbaros en la capital del Imperio Romano causa un impacto grandísimo en Agustín. Era como sentir que el mundo se acababa. Es muy difícil para nosotros hacer un paralelo con lo que eso significa. Usted piense en los grandes centros culturales, en los grandes centros económicos que tiene el mundo. Si yo le dijera a usted, por ejemplo, que Londres, que es una de las capitales financieras indudablemente del mundo, que Londres ha sido invadida, qué sé yo, por China o por el mundo musulmán, pero es difícil describir lo que vivió Agustín, porque es que en el Imperio Romano todo dependía de una ciudad a la que además se le daba un nombre especial. La ciudad de Roma era la urbe, y la urbe era solamente Roma, no había más urbes, la urbe era esa. Eso quedó en la costumbre de la iglesia, porque usted sabe que en ciertos momentos solemnes del año el Papa da la bendición Urbi et Orbi. Urbi quiere decir para la urbe, o sea, Roma, que es la diócesis del Papa. Et Orbi, Orbi ¿qué es? Para el orbe. Orbe literalmente quiere decir el círculo, es decir, de viene órbita.
El urbi et orbi quiere decir para la ciudad y para el mundo. O sea que esa era la importancia. Es muy difícil para nosotros entender lo que vivió Agustín, que había estado en Roma, como ya lo dijimos, por allá a la altura del año 383. Imagínense lo que es saber que esa ciudad, que en ese momento ya tenía 1000 años de grandeza, porque el Imperio Romano ya había cumplido eso, cae de esa manera. Agustín entonces se cuestiona por el hecho de la desaparición de una civilización. Él se da cuenta perfectamente que se está derrumbando toda una civilización. Y se pregunta qué hay que hacer. La respuesta es que el edificio al que uno debe aliarse no es un edificio de mármol. Y la institución a la que uno debe aliarse no es un gobierno de esta tierra. No es la ciudad de los hombres. Hay que unirse a la ciudad de Dios. El objetivo de esta obra, que se la pidió un amigo suyo, me parece que se llamaba Marcelino ese amigo, el objetivo de esta obra es examinar el contraste entre estas dos ciudades. ¿Cómo son las ciudades terrenas? La imagen más clara de ciudad terrena para Agustín era Roma. ¿Y cómo son? ¿Y cómo es la ciudad de Dios? En latín la expresión es civitas. Y por eso el nombre de esta obra en latín es De Civitate Dei, sobre la ciudad de Dios. Agustín tiene claro que estas dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad celestial, están mezcladas. Para Agustín no es que existan lugares perfectos. No existen lugares perfectos. O sea que cuando él habla de ciudad de Dios, no se está refiriendo a ningún lugar de esta tierra. No es ningún monasterio. No es ningún estado cristiano. No es ningún movimiento apostólico. No es ninguna enseñanza teológica magnífica. No es ninguna diócesis. La ciudad de Dios es una realidad fundamentalmente invisible, pero que sin embargo destella en esta tierra. La idea de la ciudad de Dios corresponde bastante bien a lo que predica nuestro Señor Jesucristo cuando habla del reino de Dios. Ustedes recuerdan que nuestro Señor dice, en algún momento le preguntan, bueno, ¿y el reino de Dios qué? ¿Dónde o cómo? Y entonces dice, el reino de Dios no está ni aquí ni allí. El reino de Dios será como un relámpago que atraviesa el cielo. Y si les dicen que el Hijo del Hombre está aquí o allí, ustedes no corran. Y también dice Cristo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Claramente la enseñanza de Cristo sobre el reino de Dios es también parte integral de lo que dice Agustín de la ciudad de Dios. Las dos ciudades están mezcladas y confundidas en la vida terrestre. Solo se separarán del todo en el juicio final. Lo que se propone Agustín, sin embargo, es mostrar cómo nacen, cómo avanzan estas dos ciudades y cómo terminan estas ciudades. Veamos rapidísimamente como un índice de esta obra. En los libros, esta obra está dividida en libros, lo que nosotros llamaríamos capítulos. Los libros del 1 al 10 muestra Agustín cómo la religión de los romanos es pura superstición. Recuerden ustedes que había esa acusación que aparece ya en Aureliano, que aparece ya en Diocleciano, que aparece en Juliano el Apóstata, que es segunda mitad del siglo IV. Había esa acusación de que los cristianos habían acabado con Roma. Y entonces en los libros del 1 al 10 lo que muestra Agustín es, no es así. Roma se cayó por su propio peso. Roma se cayó por su propia corrupción, por sus propios pecados. Entonces, los libros del 1 al 10 muestran cómo la antigüedad está llena de superstición. Él muestra que una religión que consiste en simple negocio con los dioses no puede ser una verdadera religión. Es decir,
que hacer negocios con los dioses, que eso finalmente es lo que significa la superstición, esa no puede ser la verdadera religión. Además, muestra que esa clase de negocios con los dioses, que es lo propio de la superstición, nunca puede garantizar la felicidad eterna. A partir del libro 11 y hasta el libro 22, Agustín se dedica a comparar el modo de la ciudad terrena y el modo de la ciudad de Dios. Agustín es el primer pensador que investiga el sentido de la historia universal. Es decir, es el que se pregunta cómo se conectan los acontecimientos de esta tierra con el plan de Dios y cómo se va a dar finalmente la victoria de Dios por encima de todas las demás cosas. La historia y por tanto el tiempo vienen a ser como una línea que progresa desde la creación hasta la llegada definitiva del reino. Esta idea, que para nosotros es perfectamente natural, la describimos en filosofía como tiempo lineal. Eso es perfectamente natural para nosotros. Es perfectamente natural para quien lee la Biblia, que el tiempo tiene un comienzo, avanza y llega a una plenitud. Génesis hasta llegar a Apocalipsis, eso es perfectamente natural. Para los griegos no, para el pensamiento griego no. Para los griegos, el mundo, la realidad, el universo, es eterno. Y por consiguiente, como el universo es eterno, como la realidad es eterna, el tiempo es circular y todo termina repitiéndose. Eso es lo que se conoce como el mito del eterno retorno. En tiempos recientes hay un filósofo bastante anticristiano llamado Federico Nietzsche que contradice la visión cristiana y que pretende volver al tiempo cíclico de los griegos, y por eso una idea importante para Nietzsche es efectivamente el eterno retorno. Es una de las ideas claves al exponer la filosofía de Nietzsche. Pero Agustín lo que hace en su obra es desarrollar la idea bíblica del tiempo lineal, para que entendamos que en cualquier punto que nosotros nos encontremos hay una dirección hacia la que hay que avanzar, y esa dirección es la que está marcada por la ciudad de Dios. Al mismo tiempo, Agustín nos está proponiendo dos cosas: tomar una distancia suficientemente crítica de las cosas y las instituciones de este mundo. No te apegues demasiado a ningún partido político, a ningún sistema de gobierno, a ningún estado, a ningún gobierno. No te apegues demasiado a la ciudad terrena, eso por una parte. Pero por otra parte, date cuenta que no puedes edificar la ciudad celestial si no es aquí, partiendo de lo que aquí tienes. Entonces, Agustín está proponiendo una relación que podríamos llamar ambigua, una relación ambigua con este mundo. El mundo es al mismo tiempo mi lugar de trabajo y santificación, y el mundo no es mi casa. El mundo no es mi casa porque no estaré aquí para siempre. El mundo no es mi casa porque las realidades creadas son ambiguas y me pueden atrapar en idolatría. El mundo no es mi casa porque las cosas de este mundo pasan y muchas veces engañan. El mundo no es mi casa, pero el mundo sí es mi trabajo. Esta idea es mía, lo que les voy a decir. Me parece que el resumen de la ciudad de Dios se puede expresar con esas dos ideas: casa y trabajo. Es decir, el mundo no es mi casa, pero el mundo sí es mi labor. El mundo sí es mi lugar de trabajo. Y esa manera de ver el mundo hace que el corazón al mismo tiempo sea libre de los halagos del mundo, pero sea o esté comprometido con el servicio a las cosas que suceden en esta tierra. Nosotros no debemos caer en ninguno de estos dos errores, de acuerdo con la ciudad de Dios. No debemos caer en el error de amar tanto al mundo que quedemos esclavizados por sus encantos, pero tampoco debemos caer en el error de desprendernos tan completamente de las realidades de este mundo que nos desprendamos también del bien que podríamos hacer en esta tierra.
O sea que nuestra relación con el mundo ha de ser utilizar las cosas del mundo para hacer el mayor bien posible. Se parece mucho a una frase que utiliza Cristo en el Evangelio, cuando dice nuestro Señor: utilicen el dinero injusto. El dinero, literalmente dice el dinero de injusticia o el dinero injusto. Utilicen el dinero injusto para hacerse amigos. Esa frase es de Cristo, está en el Evangelio. Y esa frase de Cristo se parece mucho al mensaje de la ciudad de Dios. Cuando se habla de dinero injusto, lo que se está diciendo es que las cosas de este mundo de alguna manera siempre están infectadas. Siempre. No es solamente la política. En estas reuniones hablamos mucho de sociedad, economía y política, pero no es solamente la política. No. Las cosas de este mundo están llenas muchas veces de vanidad, están llenas de egoísmo, están llenas de envidia. Aquí quisiera hacer una breve anotación personal. Cuando tuve ese tiempo en el que caí prácticamente en la idolatría de la ciencia, cuando me fasciné tanto con la ciencia, pues yo tenía la idea de que las universidades eran algo así como templos del saber. Pobrecito yo, pobre ingenuo. Entonces, como yo estaba estudiando física, y yo estaba estudiando física para conocer mejor el universo, para mí la física era algo así como un culto. Es decir, estudiar física era como estudiar la estructura última de la realidad. Yo diría, analizándolo ahora, que mis motivaciones para estudiar física eran prácticamente filosóficas, eran casi religiosas. Pero uno de los golpes que yo sufrí al estudiar, en mi caso fue en la Universidad Nacional en Bogotá, que es pues de los mejores lugares para estudiar física en este país. Para mí fue una sorpresa descubrir que entre los profesores había rencillas, había envidias, había trampas, había intrigas, había mentiras. Y una parte de mi retorno a la fe tiene que ver con esa decepción. O sea que cuando nosotros decimos aquí que el mundo engaña, y cuando nosotros decimos aquí que no hay que apegarse demasiado a nada del mundo, pues estamos diciendo que eso no es solamente para la política, esto es para todo. Y también es para las relaciones afectivas. ¿Cuántas personas cuando se van a casar idealizan? Esa mujer que es absolutamente perfecta, maravillosa. Ese hombre que es lo máximo, como él no vuelve a nacer, si nace no se cría. La ciudad de Dios nos enseña a no idealizar nada. No idealizar nada. Y por consiguiente nos enseña la necesidad de distinguir entre dos palabras que Agustín expone en otra obra suya. Esa otra obra suya se llama La Doctrina Cristiana, de Doctrina Cristiana. Los dos verbos que utiliza Agustín son el verbo usar, usar significa medio, instrumento, y disfrutar. Y disfrutar significa descansar, llegar a la meta, llegar al final. El verbo uti y el verbo frui en latín. Entonces, el verbo uti, el verbo usar, tiene que hacer relación a lo que tiene carácter de medio, mientras que el verbo fruor o el verbo disfrutar tiene que ver con lo que tiene carácter de fin. Esa idea que aparece en el libro de la Doctrina Cristiana de Agustín es la misma que aparece en la ciudad de Dios. Es decir, esa idea es que las cosas de este mundo son más para usarlas que para disfrutarlas. Porque si te dedicas a disfrutar del mundo, y eso puede incluir las cosas que a ti te parecen más maravillosas, disfrutar de la buena salud, disfrutar del amor de tu esposo o de tu esposa, disfrutar de tu hogar. Si tú te concentras solo en disfrutar, te olvidas de que eso que estás disfrutando se va a acabar, incluyendo tu esposa, incluyendo tus hijos, incluyendo tu salud. Es muy interesante para mí, como servidor de ustedes, como sacerdote, es muy interesante recordar lo que se dice en el sacramento del matrimonio.
La gente se está casando y ya se le habla de que se van a morir. Lo que pasa es que están tan enamorados que eso ni oyen, ni ven, ni entienden, ni saben nada. Pero en el momento en el que se están casando se les habla de la muerte. Eso es lo que se dice: aceptas a fulanita de tal para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida. Y después de que ambos han dado el consentimiento, con lo cual formalmente queda celebrado el matrimonio, mira lo que dice el sacerdote: es hasta que la muerte, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, hasta que la muerte los separe. O sea que ya se habla de la muerte. Entonces el cristiano nunca disfruta a fondo, en el sentido de que nunca termina de entregar el corazón a las cosas de este mundo. Esa idea también está en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 dice San Pablo: los que tengan como si no tuvieran, los que están casados como si no lo estuvieran. Eso no significa siga viviendo soltero, como soltero. Los que están casados como si no lo estuvieran, ¿qué quiere decir? No te apegues demasiado a nada, a nada. Acuérdate que todo lo terrenal está dentro del orden del uti. Es decir, tiene carácter de medio. Y lo que hay que hacer es saber vivir con sabiduría lo que tienes en este momento. ¿Tienes una salud maravillosa? Me alegro por ti. Pero eso se va a acabar. ¿Tienes un esposo magnífico? Ha bajado de los cielos otro San José para ti. Se va a morir. ¿Usted por qué es tan amargado, padre? No soy amargado. No soy amargado. Simplemente se le va a morir. En la ciudad de Dios, Agustín empieza con un análisis de la naturaleza humana. Habla del cuerpo y del alma. Y habla de cómo la ciudad terrena siempre termina concentrándose, yo creo que hay que darle la razón, siempre termina concentrándose en el cuerpo, en lo corporal. Mientras que la ciudad de Dios siempre busca más esos bienes que son eternos, que son permanentes. Ante todo, estar en gracia de Dios, vivir en sabiduría, buscar los dones de una amistad limpia. Al igual que en las maneras de amar, esto es muy interesante. Tu manera de amar muestra si estás viviendo más en la ciudad terrena o en la ciudad de Dios. Si tu manera de amar es una manera idolátrica, es una manera, podríamos decir, crispada, apegada a lo de esta tierra, tú estás solo en la ciudad terrena. Si tu manera de amar deja en libertad, si amas pensando más en el bien que vas a hacer, sabiendo que eso se va a acabar, entonces estás más en la ciudad de Dios. Cada una de las ciudades está construida con el amor. Y aquí viene la frase más famosa de la ciudad de Dios: el amor a sí mismo creó la ciudad terrena. El amor a Dios creó la ciudad de Dios. Entonces, el amor a sí mismo significa el amor desordenado, ¿no? El amor idolátrico a sí mismo, al propio placer, a la vanidad, a lo que él mismo Agustín había conocido. El amor desordenado a nosotros mismos es lo que crea la ciudad terrena, mientras que el amor apasionado por Dios es lo que trae la ciudad de Dios. La ciudad terrena finalmente es oscura, es perversa, está basada en los intereses mundanos, está formada por aquellos que se aman a sí mismos y desean los bienes materiales hasta llegar al desprecio de Dios. Lo que vemos, ¿no? Lo que vemos. Eso que comentaba en alguna conversación que tuvimos, que comentaba alguien hablando de su universidad, ¿no? Para hablar libremente de estos temas, en este salón no hay ningún crucifijo. Como quien dice, aquí no hay un Dios que nos estorbe. Aquí se puede hablar libremente, porque aquí no hay ningún crucifijo. Ya echamos a Dios, ahora sí podemos hablar nosotros. Esa es la ciudad terrena. Hay que sacar a Dios para nosotros vivir. Que es la misma postura de Nietzsche. Por cierto, hay unos locos que dicen por ahí que Nietzsche no era tan anticristiano. Por favor, un hombre que tiene un libro que se llama El Anticristo.
Es que eso da risa, es absurdo. Entonces, esa es la ciudad terrena. Termina en el desprecio de Dios, porque Dios solamente es un estorbo. Fíjate esta frase de Sartre. Sartre dice que si hay un Dios que lo mira todo, eso es el infierno. Oiga esa frase blasfema. O sea, el Dios que lo mira todo, el Dios que lo conoce todo, para Sartre, es el Dios que nos vigila siempre. Es el Dios que nos agobia con su presencia. Es el Dios que no nos deja ser. Ese es Dios, el que no me deja ser. Para que yo sea, Dios tiene que desaparecer. La ciudad terrena siempre acaba en el desprecio de Dios. La ciudad de Dios es buena, es luminosa, está basada en el predominio de los intereses espirituales, como la prudencia, como la justicia, como la sabiduría, como la caridad. Está formada por aquellos que aman a Dios por encima de sí mismos. Entonces la receta de Agustín no es que nos volvamos maniqueos, aunque algunos han interpretado la ciudad de Dios como un retorno al maniqueísmo o como una pervivencia del maniqueísmo en el pensamiento de Agustín. No, la propuesta de Agustín no es que nosotros detestemos las realidades materiales, es que las sepamos usar sabiamente. Y eso vale para todo. Tienes juventud, tienes salud, tienes inteligencia, tienes un matrimonio feliz, tienes una familia que te ama, alégrate, agradécelo, no lo idolatres. Aprovecha el tiempo presente, porque eso no te va a durar para siempre. Aprovéchalo. Llegará el momento en el que tendrá que irse y eso se acabará. Y cuando eso se acabe, hay uno que no se acaba, que es Dios. Vamos terminando. La realización progresiva de la ciudad de Dios es la que le da sentido a la historia personal, eso se conoce como el sentido de la vida, y a la historia colectiva. Es decir, que si tú quieres que tu vida tenga propósito, conviértete en obrero de la ciudad de Dios. ¿Cómo se convierte uno en obrero de la ciudad de Dios? Amando a Dios más que a sí mismo. Conviértete en obrero de la ciudad de Dios. Toma las cosas de esta tierra sin idolatrarlas, usándolas para un bien mayor. Eres un empresario, tienes buenos ingresos, utiliza tu dinero para el bien. Ese dinero no te lo vas a poder llevar, utilízalo para el bien. Por ejemplo, creando oportunidades para otras personas o haciendo obras de amor, obras de misericordia para aquellos que no pueden realmente hacer nada por sí mismos. Esa es la idea, eso es exactamente lo que propone Agustín. Entonces utiliza lo tuyo. La inteligencia que tú tienes no te va a durar siempre. Ya les he comentado que yo vivo en un convento que para mí es una enseñanza de todos los días por los hermanos mayores con los que convivo. Y una de las cosas más duras para mí, mucho más que el decaimiento físico, es ver el decaimiento intelectual y el decaimiento mental de estas personas cuando tienen esas edades tan avanzadas. Para allá voy yo, si Dios me lo permite. Si una enfermedad no corta antes mi vida, si un accidente o un atentado no corta antes mi vida, para allá voy yo. Entonces, lo que tú ves de ti, la belleza que tú ves de ti, eso digo para los bonitos, ¿sí? No se la crean todos, pero la belleza que tú ves de ti, eso no va a durar para siempre, eso se acaba. La inteligencia que tienes se acaba, los amigos se acaban. A Agustín se le murió una cantidad de gente, no lo mencioné, pero por aquí tenía la fecha de la muerte del hijo de él. El hijo se murió, Adeodato se murió, sus amigos, él supo, o mejor dicho, tuvo cerca la muerte de varios de sus amigos más queridos. Entonces, lo que le da sentido a la vida es ayuda a edificar la ciudad de Dios. Eso es lo que da sentido a la vida, eso es lo que da propósito. Ayuda, que la ciudad de Dios crezca. Y las personas que viven con alegría y que viven con ánimo y que siempre tienen un propósito en su vida, son la gente que se está dedicando a lo eterno. Muchos de ustedes, por distintas razones, tienen que trabajar en cosas que son humanamente muy decepcionantes. Sé que muchos de ustedes a veces tienen que trabajar, por ejemplo, en empresas
donde lo único que interesa es cómo vender más, cómo hacerle más dinero a los dueños de esto, cómo lograr tener más influencia según lo que quiere el plan de no sé quién. Ese tipo de cosas deprimen. Hace poco hablaba con una amiga que está en el sector comercial y ella me decía, y me lo decía con tristeza, mi trabajo es hacerle dinero a otros. Claro, si tú sientes que lo único que tú estás haciendo en esta vida es hacerle dinero a otros, dime qué alegría te puede quedar a ti. Pero si a pesar de que ese es tu trabajo, tú miras el desgaste de tus días como una ofrenda para Dios y haces dentro de tus posibilidades todo lo que está en tus manos para que otras vidas cambien, para que la gente se enriquezca espiritualmente, para que Cristo vaya reinando en más y más corazones, eso sí le da propósito a tu vida. Por cierto, estas reflexiones le cambian a uno la perspectiva profesional para aquellos jóvenes que hay aquí. Porque es que muchas personas hoy están pensando únicamente en eso, en el dinero, en la importancia. Este obispo que yo creo que todos aquí admiramos, José Ignacio Munilla, hace unos 2-3 días publicó un pequeño video que tal vez muchos de ustedes lo vieron. Es una entrevista que le hacen a una jovencita. Jovencitas tendrá, no sé, 18, 20 años o una cosa así. Y es impresionante las respuestas de esta muchacha, porque entonces le preguntan, ¿qué es lo más importante para usted en su vida? Y más o menos lo que viene a decir es tener muchos seguidores. ¿Y qué más? Tener mucho dinero. Y en tercer lugar, tener muy buena ropa. Para mí, esa es una candidata perfecta a una depresión profunda. O sea, si tu vida es esa, tener muchos seguidores, acumular mucho dinero y tener buena ropa, el día que te llegue una enfermedad, el día que te dé una isquemia, el día que te llegue un accidente o el día que finalmente te visite una tristeza, no te la vas a poder sacudir. Entonces Agustín nos está enseñando, mira, dedícate a lo que crea, a lo que cultiva, a lo que empuja a la ciudad de Dios. Dedícate a eso. Y eso le da sentido. Pero eso no es lo que más dinero te va a dar. Eso no es lo que te va a dar más popularidad. Eso no es lo que te va a dar más prestigio. Pero eso es lo que sí va a llenar tu existencia. Eso sí va a llenar tu existencia. Otra amiga que vive en otro país me contaba sobre un matrimonio. Ella ha servido, como llaman en ese país, para babysitting, para ese atender niños pequeños, servir como de, ¿cómo llaman eso? Niñera, gracias, para servir de niñera. Y me decía que ella pues ha sido niñera de una criaturita, es un niño pequeño. Y me decía, el papá de ese niño lo único que sabe hacer es producir toneladas de dólares. Y la mamá de ese niño, además de producir millones de dólares, lo único que sabe hacer es vivir en marihuanada todo el día. O sea que ese niño no tiene papá, porque el papá está haciendo dólares, y no tiene mamá, porque la mamá cuando no está haciendo dólares, está fumando marihuana días y días seguidos. Esas personas tienen más dinero del que probablemente cualquiera de nosotros tiene aquí. A eso han entregado su vida. Eso tiene sentido, eso tiene propósito, ¿eso para qué sirve? Entonces, realmente la ciudad de Dios es una obra que es muy larga, pero es una obra que tiene ideas tan profundas que lo sacude a uno, y lo sacude profundamente, porque finalmente lo que se trata es ¿a qué le voy a entregar mi vida? Como la muchachita de la que nos habla el obispo Munilla, me voy a dedicar únicamente a tener seguidores, a acumular dinero y tener muy buena ropa. Y luego le preguntan, ¿y para qué quieres buena ropa? Porque es que la ropa hace que uno tenga todavía más seguidores. Cuando la última persona justa, nosotros diríamos el último santo, cuando la última persona justa entre en la ciudad de Dios, habrá terminado la historia. En el juicio final se dará el triunfo completo de la ciudad de Dios y será la salvación de la humanidad. La gracia de Dios y la caridad ayudarán a renovar el orden que quedó desordenado por el pecado humano. Una última anotación.
Leo desde antes. Cuando la última persona santa entre en la ciudad de Dios, la historia habrá llegado a su término. Cuando la última persona santa entre en la ciudad de Dios, la historia habrá llegado a su término. En el juicio final se dará el triunfo completo de la ciudad de Dios y la salvación de la humanidad. Entonces la gracia y la caridad renovarán todas las cosas. Última anotación: la ciudad de Dios no corresponde para Agustín con la iglesia. Ojo con eso. No corresponde a la iglesia, porque la iglesia también muchas veces se deja contaminar de intereses terrenos. O sea, también las personas, más que la iglesia, las personas de iglesia, nos dejamos meter también sensualidad, codicia, mentira, envidia, ambiciones de toda clase, divisiones, etc. O sea que no se puede identificar directamente ciudad de Dios igual iglesia, y tampoco se puede identificar automáticamente ciudad terrena igual Estado. No. En el Estado, es decir, en la organización del poder civil, hay también semillas de la ciudad de Dios. Y hay gente que está trabajando por la ciudad de Dios. Y yo solamente espero que entre esas personas estén muchos de ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.